Buenas noches a quienes nos acompañan una vez más aquí en este proyecto que ya lo saben, está hecho con el fin de entretenerlos y hacerlos pasar por un buen rato. El día de hoy traemos así una historia que por más que intente resumirla, creo abarcará 1 o 2 capítulos. Así que espero y les guste y pues me acompañen hasta el final de esta anécdota, pues yo sé que no se arrepentirán. Esta historia es de estas que me gustan porque hablan y profundizan más que solamente contar sucesos extraños, sino cómo se llegó a aquel momento. Sin dar tantas vueltas, quisiera que comenzáramos con este relato que lleva por nombre La Secta. Lo sé, al escuchar este nombre se nos vienen muchas cosas a la cabeza, como lo pueden ser sacrificios, rituales o sucesos extraños junto con un montón de personas. Pues esta historia también tiene un poco de todo. Pero como lo han notado en mis relatos, me gusta profundizar y no solamente tocar por encima los temas, sino querer transmitirlo así también a ustedes y sea lo más parecido a la persona que lo vivió. Sin darle muchas vueltas, me gustaría que comenzáramos con este relato. Y comienza de la siguiente manera. Mi nombre es Ulises y quisiera que quedara claro que todo será anónimo a partir de aquí porque creo que la circunstancia habla por sí sola. Pues hay muchos peligros y riesgos que podría pasar si se nombrara algo más. Quisiera comenzar mi relato así de esta manera, pues yo tengo tal vez la suerte de poder contarles lo que viví y pues aunque aún me acosan o aún me persiguen cosas y personas, creo que es una fortuna que sigo con vida. Los que ya saben de estos temas saben que no estoy exagerando. Solo quiero aclarar que cuando viví estos sucesos yo tendría si acaso unos 20 años. Estaba en la escuela, pues cruzaba mi universidad, aunque mi vida transcurría de una forma normal, o claro, lo más normal posible. Para este punto quisiera aclarar que yo siempre tuve una fascinación por lo extraño y claro, el ocultismo y asimismo lo paranormal. No sé si sería la edad por la que yo estaba transcurriendo o simplemente así era mi mentalidad. He escuchado muchas historias sobre personas que se unieron a sectas y así obtuvieron poderes o simplemente su mente se abrió a un punto en el que eran personas sabias, llenas de conocimiento, pues obviamente todo esto captaba mi atención. El solo imaginarme perteneciendo a alguno de estos grupos me erizaba la piel, pues para mí sería una experiencia inolvidable. O bueno, a mi edad eso era lo que pensaba. Y no me equivoqué, pues fue inolvidable, pero no en el buen sentido. En fin, pasaba mis tiempos libres buscando en foros de internet, grupos, incluso páginas o todos los lugares donde se hablara de que había un grupo sectario por algún lugar de donde yo me encontraba. Y sí, en varias ocasiones me tocó ir, pues por medio de algún conocido o algún mensaje que encontraba por algún lugar. Daba con pequeños grupos que presumían que podrías alcanzar algún nivel espiritual muy alto o simplemente abrir a lo que ellos le llamaban el tercer ojo. No quiero entrar en muchos detalles, pero si aún para mí, que era alguien inexperto, me quedó claro que todo eso era estafa. Gente que buscaba de alguna u otra forma sacarte el dinero, pues rápidamente se notaba que esta era la única intención de ellos. Fue pasando el tiempo y mi fascinación, lejos de bajar, solamente aumentaba, pues rápidamente me di cuenta que no era sencillo encontrar algún lugar de estos. Así pasaron los días, las semanas, incluso recuerdo que algunos meses. Y un día, cuando menos lo esperaba, uno de mis amigos que conocía mi fascinación me comentó que había encontrado algo que tal vez sería de mi incumbencia. Me contó así que uno de los amigos de su papá pertenecía a algún culto o algo así, porque a palabras de él intentó reclutar a su papá, a lo que su papá obviamente se negó y dijo que él no estaba para aquellas cosas. Pero al contarle a mi amigo rápidamente pensó en mí y pues sin más me puso en contacto con aquel hombre. Al yo hablar con aquel sujeto, él me dijo que no era tan sencillo como simplemente entrar así nomás. Por el contrario, tendrían que hacerme algunas pruebas para ver si yo era apto para pertenecer a aquel grupo. No hay mucho que decir. Yo me puse a su disposición y accedí a todo lo que ellos me pidieron. Aquí todo era diferente. No era como en aquellas ocasiones que a la primera oportunidad intentaban sacarme dinero. Esto no fue el caso. Y así aquel hombre me dijo que tendría que asistir a alguna junta o algo así, donde se decidiría si yo era apto para pertenecer a ese grupo. A lo que yo le dije que no había problemas, pues yo estaba dispuesto a lo que sea por tal de pertenecer a ellos. Tanta era mi fascinación que no sabía hasta qué punto llegaría por tal de ser aceptado. Yo creo que aquel hombre se dio cuenta de que yo estaba
demasiado comprometido con su causa, por lo que rápidamente me dijo los detalles de lo que tenía que hacer para poder presentarme en aquella junta. Antes de seguir con esto, me gustaría aclarar que he escuchado en algunos relatos que personas que se unieron a alguna secta o algún grupo de este tipo dicen que pueden contarle a sus familiares o parientes que pertenecen a esos grupos. Este no era el caso. Por el contrario, aquel hombre me dijo que esto tendría que ser de máximo secreto y que nadie podría saber en dónde se encontraba aquel lugar al que me habían citado aquellos hombres. Como les digo, yo nunca puse ningún no o alguna traba. Yo todo lo que ellos me pedían, yo accedía con facilidad, pues pensé que después de tantos años de búsqueda, por fin había encontrado lo que tanto buscaba. Que por fin estaba dando pasos sólidos en el mundo en el que yo quería caminar. Sin más detalles, se llegó el momento de ir a aquel lugar. Cuando por fin llegué, era una casa que estaba sin más y en pocas palabras abandonada. Era algo que se miraba que hace mucho no había pasado alguien por ahí. Al rectificar la dirección me di cuenta que sí era el lugar. Y así permanecí afuera unos minutos de aquella casa que más bien parecía un terreno abandonado. Cuando de pronto miré que a ese lugar llegó un carro muy bonito, podría decirse que de lujo y del año tal vez. Hacía contraste con todo lo que alrededor había, ya que eran casas muy humildes. Al llegar junto a mí, se detuvo y de ahí bajó aquel hombre, el mismo que trató de reclutar al papá de mi amigo. Al salir solo me dijo que si estaba listo para comenzar aquel camino. Yo me saqué un poco de onda, pues creí que nos dirigíamos a ese lugar, pero no. Al parecer solamente era el punto de encuentro donde nos veríamos y después iríamos al lugar al que sería llevada a cabo aquella junta o aquella reunión, no sé de qué manera llamarla, la verdad. Ahí mismo aquel hombre me hizo unas preguntas. Yo contesté que sí a todo lo que aquel hombre quería saber. De verdad, yo estaba fascinado porque a pesar de que todo esto era terrorífico, pensaba que tal vez por fin estaba frente a lo que yo estaba buscando. Después de varios minutos de plática, aquel hombre me dijo con una sonrisa que pues todo estaba listo, que podríamos dirigirnos hacia aquel lugar. Sin más, bajó otro sujeto del vehículo donde venía este hombre. El hombre que se bajó, a diferencia del que estaba ahí conmigo, era un hombre grande, 2 metros tal vez de altura, y yo le tanteo. De tez morena, muy oscura la verdad. Bajar del vehículo no dijo nada, solamente se paró frente a mí y me estiró su mano. Rápido supuse que era para saludarme, a lo que yo también le di mi mano así sin pensar, y cuando la estrechamos, aquel hombre me sujetó con fuerza y me jaló hacia él, poniéndome al instante una máscara, algo así como una tela negra o un pasamontañas. De esa misma manera sujetó mis manos con algo, no sé si sería alguna soga o algún cincho. Después de haberme sujetado me cargó y yo sentí como me aventó a la cajuela de aquel vehículo. Así escuché como aquellos sujetos subían al auto y lo arrancaban, saliendo rápidamente de aquel lugar, pues incluso escuché como las llantas quemaban su materia en el pavimento. Pasaron así varias horas en esta situación. Yo iba atrás en la cajuela de aquel vehículo, incluso llegué a pensar que todo esto sería una mala idea. Pues sí, por mi mente pasó que tal vez había sido un error haber confiado ciegamente en este hombre que acababa de conocer. Tal vez para este punto todos me juzguen y digan que pues fui un tonto al confiar en alguien así, pero yo de verdad estaba dispuesto a hacer lo que sea por tal de pertenecer a algún grupo de este tipo. Y cuando digo lo que sea, literalmente haría lo que fuera por pertenecer a ellos. Y así con mi mente divagando sobre lo que estaba sucediendo, pasaron más minutos, cuando de pronto aquel auto se detuvo. Escuché cómo se abrieron las puertas y así de pronto abrieron la cajuela y me sacaron de golpe de aquel lugar. El sujeto quitó la bolsa que yo traía en mi cara y después de eso se disculpó y me dijo que lo perdonara, pero que todas esas medidas eran necesarias para la seguridad de todos. Al yo mirar a los lados, miré que estábamos en medio de la nada, pues claro, ahí era un desierto tal vez, o una sierra, no lo sé, pero alrededor no había nada, ni árboles, nada. Era un lugar solo y muerto al parecer. En este punto ya estaba lleno yo de incertidumbre y desconfianza, pues no sabía qué harían conmigo aquellos sujetos. Cabe aclarar que si quisieran terminar conmigo, ahí lo hubieran hecho sin ningún problema, si nadie sabría de mí. Pero no, al contrario. Aquel hombre sacó un libro, o yo pienso que eso era lo que sacó de su bolsillo y me lo entregó. Acto seguido me dijo que lo conservara, que esto, si bien me podría servir para continuar mi camino con ellos. Pasaron varios minutos y yo le pregunté que qué hacíamos en ese lugar, si era ahí donde nos dirigíamos o esperábamos a alguien más. Por lo que el hombre sonriendo solamente me dijo que estábamos esperando a que aprobaran mi entrada hacia aquel lugar. Yo me quedé pensando, pues ahí alrededor no se miraba nada,
o por lo menos yo no alcanzaba a ver nada en lo que mi vista periférica me permitía. De pronto comenzó a sonar el teléfono de este sujeto y alejándose así unos pasos de mí, contestó la llamada y después de 1 o 2 minutos regresó conmigo y me dijo que ya todo estaba listo, que ahora sí podríamos continuar con el camino. Sin perder el tiempo, aquel hombre volvió a poner aquella bolsa en mi cara, pidiéndome que volviera a entrar a aquella cajuela. Y así lo hice. Pasaron tal vez unos 15 o 20 minutos más en camino hacia adentro de aquella carretera, cuando de pronto volví a sentir que el auto se detuvo. Esta vez pasaron varios minutos con el auto detenido y nadie abría la puerta o nadie me sacaba de aquel lugar. Cuando por fin se dispusieron a sacarme de ahí, aquel hombre me miró a los ojos y con una sonrisa un tanto perturbadora me dijo que cómo estaba, que si me sentía bien, que me sentía capaz de aguantar todo lo que venía, pues esto solamente era el comienzo. Y yo, claro, ya estando ahí no iba a rendirme, por lo que solo le dije que sí, que yo estaba dispuesto a lo que sea. Una vez más le recalqué a aquel hombre. Entonces que me tomó del hombro y me dijo que le daba gusto escuchar aquellas palabras. Y así sin más caminamos. Yo no me había dado cuenta que ahí frente a nosotros estaba una casa bastante grande, la verdad, pues se miraba que tenía varios jardines, incluso fuentes, recuerdo haber visto desde afuera del lugar. Al llegar a la puerta ahí estaban 2 hombres que era obvio que eran de descendencia afroamericana. Pude notar que ni siquiera hablaban español, pues este hombre les habló, incluso yo pensé que era alguna clase de dialecto, pero no, era obvio que era otro idioma. Luego de analizarnos por varios segundos, estos hombres solamente se hicieron a un lado y nos dejaron entrar. Lo que yo miré ahí adentro fue en verdad desconcertante, pues era un jardín bastante grande y bastante hermoso, para ser honesto. A este punto yo ni siquiera sabía dónde nos encontrábamos o siquiera si estábamos dentro de aquel mismo estado o ya habíamos salido a otro. Pero esto no era lo importante. Lo importante era que lo que yo miré ahí fue lo siguiente. Lo que rápidamente captó mi atención fue que al centro de aquel lugar estaba situada una grande fogata, podríamos llamarlo tal vez así. Y alrededor de ella había varios hombres y mujeres que no hacían nada. No bailaban o no danzaban como he escuchado de algunos relatos. Este no era el caso. Solamente estaban ahí de pie, rodeando así con sus cuerpos aquella grande fogata. Ahí había varios grupos de personas, tal vez de 5 o 6, pero eran muchos grupitos a lo largo de aquel jardín. Este hombre solamente me tomó de la mano y me dijo que lo acompañara y yo sin más así lo hice, llevándome hacia algún pequeño cuarto que había en la zona. Estando allí dentro me recalcó varias veces que todo lo que yo viera en este lugar no tendría que ser repetido fuera de esas paredes, pues todos estarían en riesgo. Y fue ahí cuando noté que fue algo amenazante, pues me dijo que no se refería a la secta, sino a mi familia. Yo solo asentí con la cabeza, haciéndole saber que entendía sus palabras con claridad. Aquel hombre me dio así una túnica, por así llamarla. Rápidamente me dijo que me la pusiera, pero que para poder ponérmela tendría que quitarme toda la ropa que yo llevaba puesta, siendo así que lo único de ropa que yo llevaría sería aquella túnica que este hombre me había dado. Sin hacer preguntas comencé a desvestirme, pues aquel hombre no se movía de frente a mí, y aunque estaba nervioso, preocupado y tal vez pensativo, también estaba emocionado de saber qué es lo que vendría a continuación. Después de haberme cambiado, aquel hombre solamente me dijo que lo acompañara y sin más tapó mis ojos y me tomó del hombro. Yo no podía ver nada, pero el calor que imponía aquella fogata me hizo saber que estábamos frente a ella. Fue entonces que empecé a escuchar como algo así como rezos, que más bien parecían cantos de mujeres y hombres ahí alrededor de nosotros. Tal vez todo esto es un extraño para ustedes, pero aquella situación, fuera de darme miedo, me llenaba de éxtasis o algo así como placer. Pues como ya lo dije en varias ocasiones, yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de pertenecer a ellos. Sin más, ahí permanecí de pie, estando frente a aquella fogata por unos minutos más. Entonces aquel hombre quitó aquella bolsa de mi cara y fue ahí cuando me di cuenta que había muchas personas alrededor de nosotros. Pero lo aterrador no era eso, sino que ahí había gente importante, lo pude notar rápidamente. Algo así como políticos, actores, recuerdo bien que habían también en ese lugar. Personas de renombre y tal vez muy famosas para estar ahí involucrados. Pero ahí estaban, se encontraban junto a nosotros frente a aquella grande fogata. Era como si esperaran que algo saliera de ahí. Yo sé que suena absurdo, pero seamos honestos. En este mundo de lo paranormal,
qué tiene coherencia y qué no realmente. Hasta aquí dejaré esta primera parte del relato, pues el tiempo se me agotó, pero rápidamente volveré con la segunda parte y continuar con este relato. Muchas gracias a todos los que aún siguen conmigo. Los invito a que no se pierdan la segunda parte, pues aquí entraremos en detalles de lo que todos estamos esperando. Sin más me despido y a todos les deseo buenas noches.